Descubierto. La increíble historia de cómo 200 invitados recibieron la dirección supresiva de Miguel. Miguel se quedó paralizado frente a la elegante invitación que había llegado a su hogar como un rayo cortante de luz. La gala en la mansión del empresario influyente con quienes sus sueños parecían entrelazarse, era su oportunidad, pero una sombra de dudas se cernía sobre él. Asistir y abrirse a un mundo que lo ninguneó siempre. O aferrarse a su familia, quienes habían luchado contra el estigma social. El corazón de Miguel palpitaba como un tambor, desbordando emociones encontradas, miedo, esperanza, rechazo. Con cada paso al entrar en el amplio salón, las magnificencias de la decoración lo rodeaban. Enormes candelabros colgaban del techo iluminando rostros que se acomodaban en sonrisas ensayadas, y el aroma de comida exótica llenaba el aire, pero Miguel solo podía sentir un vacío abrumador. Era como si las paredes talladas en mármol también susurraran que no pertenecía allí. Su mente corría frenética buscando respuestas, mientras recuerdos de sus humildes raíces se entrelazaban con el lujo que lo rodeaba. Se vio niño ayudando a su madre a vender chiles en el mercado, y no pudo evitar pensar que sus sueños de arquitecto podrían nunca ser más que anhelos lejanos. Recuerda que los que están aquí son los que deciden su futuro, le había dicho su padre antes de morir, llenando a Miguel de una espina de desconfianza hacia los poderosos. Esos mismos rostros desfilaban en la gala con promesas de renovación y progreso, pero él sabía que detrás de esas palabras había un cinismo hiriente. Se sintió enjaulado, una marioneta en un escenario donde los hilos eran tirados por quienes solo veían su estatus y no su arte. En medio de un cóctel de risas y superficialidades, Miguel sintió un cortocircuito en su cerebro. La voz de su madre resonaba: no dejes que te hagan olvidar de dónde vienes. Sin embargo, el deseo de reconocimiento lo consumía. Su última obra, un proyecto que celebraba la esencia de su comunidad, había despertado la curiosidad del empresario. En ese instante en su mente la lucha se transformó en una estrategia intrépida: plantar la semilla de la verdad en medio de esas sonrisas falsas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel respiró hondo, sintiendo que el momento se acercaba. Mientras se preparaba para confrontar a aquellos que habían bloqueado su camino, sus ojos se posaron en un antiguo retrato colgado en la pared. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, una conexión inesperada con el empresario, un lazo perdido en el tiempo, que traía consigo no solo la posibilidad de venganza, sino también un legado que definiría su dignidad. La noche había cambiado su rumbo, las decisiones que tomaría a continuación serían cruciales. La atención de los invitados se centró en él, la conversación se ahuecó, y el silencio se convirtió en un abismo. Miguel sintió el peso de la historia familiar atormentar su mente, cuestionando si el camino de la justicia pasaba por lastimar a los que amaba, o si había una forma de trascender su dolor. Con el aire tenso y el futuro en juego, Miguel se aprestó a alzar la voz. Este era su momento, y no podía dejar que el miedo lo paralizara ahora. Las miradas incrédulas lo animaban, pero la angustia latente prometía una tormenta por venir. ¿Acaso sería capaz de enfrentarse al pasado y allanar el camino hacia su futuro? La gala seguía, pero esa noche las verdades estaban a punto de estallar. Miguel sintió que su estómago se encogía mientras el silencio lo envolvía. Las miradas escudriñadoras de los asistentes lo penetraban, como si demandaran una respuesta, una revelación. Sus corazones latían al unísono con el ritmo de su incertidumbre. La presión empujaba sus pensamientos en múltiples direcciones: el legado familiar, la esperanza de un futuro brillante y la traición que ahora parecía estar a un paso de desatarse. ¿Sería esta la oportunidad para reclamar lo que le pertenecía o un camino que llevaría a pérdida? Mientras su mente se debatía, los ecos del pasado resonaban con fuerza. La historia familiar que carga en sus hombros se había convertido en una pesada carga. Recordó a su madre diciéndole que siempre que se presentara la oportunidad de alzar la voz, debía usarla con propósito. Pero esa premisa ahora se tornaba ambigua, crispada entre el deseo de reconocimiento y el temor de inevitable sufrimiento.
Soy Miguel y tengo algo que decir, comenzó, la timidez de sus palabras contrastando con el torrente de emociones que corrían por su interior. Aquella leve vacilación provocó un susurro entre la multitud, los murmullos estaban llenos de expectativa. Miguel se obligó a retroceder un paso. Era el instante crucial para plantear sus inquietudes, pero el miedo de ser descalificado lo mantenía atado. La sala resplandecía y, sin embargo, todo lo que podía ver eran las sombras que lo acechaban, los rostros de quienes habían asegurado su lugar en esa alta sociedad a expensas de otros. Su determinación creció al recordar el puente que había construido entre su realidad y su sueño. La obra que habían menospreciado, ese proyecto que le había costado noches de desvelo, no era solo un reflejo de su talento, sino también de su historia, de las manos que lo habían guiado. Mi diseño, continuó Miguel, esta vez con firmeza, es más que una construcción. Es un homenaje a quienes luchan por ser vistos en un mundo que los ignora. La convicción en su voz se volvió un eco, resonando entre los asistentes. Miguel observó rostros que pasaban de la incredulidad a la curiosidad, él había reconectado con su esencia. En su mente se desvanecía la fragilidad que una vez lo había definido, mientras cada palabra se trasladaba de su mente al aire, comenzó a vislumbrar no solo un propósito personal, sino el potencial de ser la voz de muchos. Su pasión por la arquitectura no era solo estética, era el deseo de transformar el entorno, de dignificar aquellas historias que habían sido desechadas. Y en ese momento Miguel entendió que no solo se trataba de reclamar su lugar, sino de invitar a otros a unirse a él en ese viaje inexorable hacia la justicia. Sin embargo, a medida que su discurso se intensificaba, un ruido sutil en el fondo lo hizo atisbar un peligro inminente, la mirada del empresario lo seguía intensamente. La incertidumbre creció. ¿Acaso su vida cambiaría en el instante de su revelación, o solo provocaría el desprecio que había sentido toda su vida? La posibilidad de perderlo todo era abrumadora, pero la sed de libertad y autocapacidad era más fuerte. Con un último golpe de valor, Miguel se detuvo, un instante entre el vasto mundo y su corazón. Aquel era más que un momento, era un nuevo comienzo. La mirada del empresario se encendió con una intrigante mezcla de interés y sorpresa, y Miguel supo que todo dependía de su próximo movimiento. Mientras su futuro y su verdad pendían en la balanza, otro resquicio de duda se posó en su mente: sería capaz de mantener su autenticidad en un entorno donde ser sincero podría desatar una furia insospechada. Las preguntas revoloteaban, la tormenta de su elección se anidaba, y el futuro prometía más de lo que jamás soñó. La noche estaba lejos de finalizar y una nueva tormenta de emociones se despertaba cada segundo que pasaba. ¿Acaso el verdadero desafío comenzaba ahora? Miguel sintió la atención por completo centrada en él. El murmullo académico se había agudizado y su voz, antes temblorosa, adquirió un nuevo matiz, una mezcla de desafío y vulnerabilidad se entrelazaba en sus palabras. Inevitablemente su mente se llenó de dudas sobre lo que significaría abrir sus sentimientos y compartir su visión. Estaba dispuesto a arriesgar su identidad profesional por una verdad tan profundamente personal, sin embargo, a medida que la presión crecía, también lo hacía la claridad en su interior. La idea de ser visto, de que su trabajo y su historia finalmente no fueran ignorados, lo entusiasmaba. Había llegado a un punto en el que sus aspiraciones ya no podían ser reprimidas. Su pasión por la arquitectura había evolucionado de un interés académico a una herramienta transformadora, capaz de inspirar a otros. Fue entonces cuando comprendió que su historia personal podía entrelazarse con su carrera profesional para dar lugar a algo trascendental. Cada ladrillo, cada trazo en mi diseño, prosiguió, simboliza la lucha de aquellos que no tienen voz en este mundo. Me he dedicado a estudiar, a comprender cómo podemos transformar los espacios en los que vivimos para hacerlos más inclusivos. Y hoy, frente a ustedes, lo reclamo no solo para mí, sino para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de ser escuchados. Las palabras resonaron en la sala, y la atención de Miguel se transformó. No solo enfrentaba las miradas inquisitivas de los poderosos, también miradas llenas de expectación, tal vez admiración, de aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Aún así, la amenaza del empresario continuaba acechando. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, y el temor a represalias lo asaltaba con furia. ¿Acaso él sería más que un simple arquitecto? Se convertiría de verdad en un agente del cambio. Sabía que el camino que había elegido sería arduo. En la vida profesional, las elecciones están cargadas de consecuencias, y los resultados oscilan entre la gloria y el fracaso. En ese instante Miguel se encontró frente a un dilema.
La posibilidad de ser el líder que anhelaba le costaría la seguridad laboral que tanto había anhelado. ¿Cómo podía honrar su compromiso sin arriesgar lo que había logrado hasta ahora, mientras su mente se debatía entre el deseo de percibir un futuro brillante y el temor de perderlo todo? Recordó la esencia de su arte. Había aprendido que la arquitectura nunca se trató solamente de construir espacios, sino de edificar historias. Cada proyecto era, en su esencia, un relato que merecía ser contado. La pasión ardía en su interior, desafiándolo a no dar un paso atrás. Se dio cuenta de que su deseo por la autenticidad era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. La idea de volver a un estado de conformidad lo horrorizaba. En ese sentido, la búsqueda de su lugar en el mundo se había transformado, ya no se trataba solo de un anhelo personal, sino de un deber hacia otros que habían estado invisibles como él. Su historia ahora pertenecía a una narrativa más grande, sin embargo, una vez más, el sombrío empresario interrumpió sus pensamientos. Su expresión dura, carente de empatía, parecía advertirle que no estaba dispuesto a aceptar impasiblemente lo que Miguel estaba diciendo. La tensión se palpaba. ¿Acaso el intento de desafiarlo en ese momento podría tener repercusiones aún más grandes de lo que imaginaba? Todo se detenía en aquel instante, la balanza entre su seguridad y su auténtico yo pendía frágil. Miguel sabía que el verdadero desafío no solo era ser escuchado, sino mantener su integridad al navegar por estas turbulentas aguas. La claridad se acentuaba y en su corazón, una nueva inquietud emergía. ¿Sería capaz de ser fiel a sus valores y al mismo tiempo burlar las garras de aquellos que se opondrían a su verdad? La respuesta a esa pregunta podría marcar la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Mientras sentía como el aire se volvía más espeso y tenso, comprendió que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar su vida para siempre. La velada estaba lejos de concluir, y el momento decisivo aguardaba, listo para revelar a Miguel los límites de su valentía. Los murmullos crecieron en la sala, cada palabra de Miguel se sentía como un eco en sus propios miedos. La opresión del contexto no solo se había hecho palpable, ahora era el momento de enfrentarse a los titanes de su propia creación. Él había llegado tan lejos, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. La mirada del empresario había provocado un escalofrío que se colaba en sus entrañas, pero a pesar de ello, decididamente rechazó la idea de ceder. Con la incertidumbre pesando sobre su pecho, Miguel dio un paso hacia adelante, y su voz resonó aún más fuerte. «No me da miedo perder mi trabajo», proclamó, sintiendo que el aire se encogía a su alrededor. «Lo que temo es no ser verdaderamente un arquitecto. Lo que temo es quedarme silenciado, ver cómo mi pasión se convierte en nada más que una rutina. Quiero crear espacios que cuenten historias, que den vida a aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron fuera de lugar». Las reacciones en el público eran variadas. Algunos fruncían el ceño, otros asentían en un silencio contemplativo. Miguel podía sentir la balanza de su ambición equilibrándose justo al borde del abismo, ansioso por saltar hacia lo desconocido o retroceder hacia la seguridad de la conformidad. La búsqueda de la autenticidad comenzaba a convertirse en un acto de rebeldía, una declaración en un mundo que estaba más inclinado a silenciar que a escuchar. Una sacudida interna recorrió su mente mientras meditaba sobre las posibilidades que se abrían ante él. El mismo diseño que había sido apenas un boceto en su mente unió sus pensamientos, un proyecto que se atrevía a explorar la vulnerabilidad. Visualizar una arquitectura que no solo fuera estética, sino que ofreciera calidez a los que habían estado al margen, comenzaba a parecer una realidad tangible. El simple acto de compartir su visión se sentía como una construcción en sí misma, sin embargo, la amenaza de represalias seguía acechando. Un tajo de ansiedad se le enredó en el estómago mientras el rostro del empresario se concretaba en su mente. Miguel entendió que ese enfrentamiento era más que personal, era un desafío a todo un sistema que premiaba la inercia. La posibilidad de que el empresario pudiera utilizar su influencia para arruinar su carrera rondaba en su mente como un espectro. Pese a ello, cada vez que se proyectaba un paso atrás, la imagen del futuro en el que él podría ser un faro de esperanza para otros lo empujaba hacia adelante. Esta lucha interna, aunque desgastante, asomaba luces de determinación, una chispa que alimentaba su deseo de navegar por terrenos aún inexplorados. Había descubierto que su auténtica fuerza no residía en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de actuar a pesar de él. Mientras las miradas se posaban sobre su figura, las palabras de Miguel comenzaron a fluir como si una compuerta se hubiera abierto. Habló de los espacios olvidados, de las historias suspendidas en el aire,
de las voces que merecían ser incorporadas a su narrativa constructiva. Cada discurso lo fortalecía y lo encendía. En ese momento de conexión pura, sintió como su mente formulaba explícitamente una estrategia. Se dio cuenta de que, a pesar de la incertidumbre que podría provenir de su elección, estaba dispuesto a asumir el riesgo. Aprovechó la atención que tenía ante él para plantear una propuesta, un diseño que fusionara teoría y práctica, un edificio que no solo fuera un espacio físico, sino un símbolo de inclusión. Las reacciones que creía que podría recibir eran inciertas, pero un nuevo matiz de confianza comenzó a brotar. Esta producción no sería solo su legado, sino un llamado a todos aquellos arquitectos silenciosos que temían alzar su voz en un ámbito que a menudo desconfiaba de la vulnerabilidad. De repente, se dio cuenta de que había más en juego que su propia carrera, estaba en juego su identidad como creador y su propósito existencial. Mientras la última palabra se alejaba de sus labios, se vio a sí mismo frente a un cruce de caminos. Las miradas del público intensificaron su significado. Y la sombra del empresario se hacía más amenazante a medida que se levantaba, interrumpiendo el flujo de su discurso con una pregunta contundente. ¿Qué te hace pensar que tus ideas no se hundirán en el silencio, igual que los que te precedieron? La pregunta lo hirió en su vulnerabilidad, y en ese preciso momento supo que el verdadero desafío no era solo su carrera, sino su identidad misma. ¿Podría su visión sostenerse frente a la presión del poder? El aire volvió a contraerse y Miguel se preparó para enfrentar una batalla que jamás imaginó, en la que su valor y su claridad serían llevados al límite. Mientras la tensión se acumulaba, Miguel miró a su alrededor y entendió que el momento de la verdad había llegado. El silencio que siguió a la pregunta del empresario resonó en los oídos de Miguel como una campana, marcando el compás de su incertidumbre. Cada mirada en la sala parecía taladrar su mente, desnudando sus inseguridades e impulsándolo a reflexionar sobre lo que verdaderamente quería lograr. Había imaginado este momento muchas veces, pero jamás en circunstancias tan drásticas. Por un instante su mente se nubló. Esa presión, esa necesidad de mostrar una confianza que no sentía, lo llevó a cuestionar su elección. ¿Era suficiente su pasión para desafiar a un mundo tan rígido? Pero en medio de esa niebla de duda, una revelación surgió. La visión que había cultivado, ese deseo de crear un espacio que resonara con las historias de los perdedores y solitarios, era más potente que el miedo al rechazo. Con un profundo aliento entendió que las palabras debían convertirse en acción. No podría permitir que la voz de un solo hombre suprimiera su pasión. Así que en respuesta a la provocativa pregunta, centró su mirada en el empresario y dijo con firmeza: porque creo en el poder de la autenticidad. Creo que en el fondo, la verdad siempre encuentra su camino entre las sombras. Mis ideas pueden ser mis cuerdas vocales y mis estructuras pueden ser los portavoces de aquellas voces que la sociedad ha intentado silenciar. Hacer silencio no es una opción. La sala, en su mayoría indiferente anteriormente, comenzó a encenderse con ecos de murmullo. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras que otros se quedaron en la penumbra de su incomprensión. Sin embargo, Miguel se sintió llevado por esa chispa, no podía dejar que los pensamientos negativos recibieran un lugar en su proceso creativo. Se obligó a mantener la calma mientras su mente funcionaba a toda velocidad, formulando un plan de acción, analizó las formas en que podría presentar su concepto. Mientras su boca seguía hablando, su mente pensaba en nombres de otros arquitectos que habían desafiado la norma y hecho historia. Inspirarse en ellos era importante, pero más crucial era hacer que esa historia fuese suya. Sabía que su propuesta no se trataba solo de estética, sino de construir un legado emocional y social. Miguel pensaba en cómo sería el impacto de su trabajo si, por un momento, la humanidad pudiera ser el eje central de su diseño. Imaginó un espacio que abrazara la diversidad, que incorporara elementos culturales y que tuviera una conexión intrínseca con la comunidad. Sus dedos comenzaron a dibujar líneas invisibles en el aire mientras delineaba estructuras en su mente y se reafirmaba a sí mismo. Era su momento de levantar la voz, y planeaba hacerlo. De los murmullos en la sala, un grupo comenzó a levantarse y mostrar apoyo. El aliento de Miguel se detuvo. Hasta hacía poco se había sentido como un náufrago entre un mar de dudas, pero ahora eso empezaba a cambiar. Era el reflejo de una lucha interna y la oportunidad de demostrar que la autenticidad valía cualquier riesgo. Sin embargo, en medio de este pequeño resurgimiento de confianza, la mirada del empresario permanecía fría y calculadora. Miguel lo notó. Su presencia no era sencillamente un obstáculo, era una advertencia.
La idea de represalias en su carrera no lo abandonaba, y ese pensamiento reforzó su determinación de salir adelante. Sé que muchos como yo hemos sido empujados al silencio, pero ya no más. Este proyecto no solo es mío, es para todos aquellos que han querido gritar, pero no han podido. Lo que propongo es crear un espacio donde el diálogo sea posible. No me detendré independientemente del costo que esto tenga para mí. Estoy listo para enfrentar lo que viene. Al pronunciar esas palabras, sintió que la última barrera dentro de él caía. Miguel había tomado una decisión decisiva que cambiaría el rumbo de su vida. Pero al mirar de nuevo al empresario, se preguntó, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su visión? No podía ignorar el titubeante hilo de sus pensamientos, la posibilidad de que el hombre frente a él pudiera destruir su esfuerzo. La tensión en la sala era palpable. El futuro de su carrera estaba en juego, y las nerviosas palpitaciones en su pecho lo recordaban que la batalla apenas comenzaba. En ese instante decisivo, la siguiente pregunta resonaba en su mente: ¿estaba listo para emprender esa guerra contra las sombras del silencio? Miguel sintió una punzada de ansiedad recorriendo su cuerpo al observar la expresión del empresario. La incertidumbre se apoderaba de cada rincón de su mente. Pero lo que antes era un tumulto de dudas ahora se transformaba en una determinación férrea. No podía dar marcha atrás. La decisión había tomado forma, y era momento de ejecutar cada paso con precisión, sin dejar espacio a la claudicación. La idea del espacio que albergara autenticidad y diálogo palpitaba en su interior. Miguel necesitaba materializar esa visión, no solo por él, sino por todos los que habían silenciado sus voces. Esa necesidad de crear lo impulsaba hacia adelante. Comenzó a pensar estratégicamente en cómo podría presentar su proyecto de una manera que no solo captara la atención, sino que conquistara la imaginación de aquellos que escuchaban. Cada esbozo mental sobre el concepto que había imaginado se volvía palpable. Cuerpos en movimiento por pasillos amplios, artefactos que metamorfoseaban el dilema humano en estructuras audaces. Se enfocó en el flujo de la luz natural, la integración de la naturaleza, y zonas de expresión en donde las palabras se transformarían en ecos de verdad. La idea era un refugio sobre la piel de la ciudad, un lugar donde cada persona pudiera sentirse vista y escuchada. Mientras su mente corría, también comenzó a sopesar las implicaciones de su propuesta. Este audaz plan podría atraer tanto cépiros de inspiración como tormentas de resistencia. La idea de enfrentarse al empresario muchos la verían como un suicidio profesional. Miguel sintió el peso de esa opción. ¿Estaba preparado para ello? La respuesta resolutiva que había cultivado en el escenario anterior se tambaleaba al considerar las repercusiones. Pero cada vez que sentía miedo, se recordaba a sí mismo que el abandono estaba fuera de discusión, así que decidió actuar. Miguel comenzó a anotar puntos clave para su propuesta, enfocándose en crear un argumento sólido que no solo defendiera su visión, sino que también desacreditara las reservas de quienes pensaban que su idea era impráctica. También comenzó a buscar ejemplos de arquitectos y creativos que habían luchado y ganado. Sus historias serán sus aliadas en esta nueva etapa de su carrera. La sala seguía respirando inquietud. La reacción del empresario era crucial, su juicio podría ser el detonador o el freno de futuros proyectos. Pero esta incertidumbre ya no lo paralizaba. Por primera vez sentía el poder de tener un propósito claro. Transformó su ansiedad en acción y comenzó a trazar el boceto de lo que pretendía ser su defensa. Voy a hablar, pensó, incluso si el empresario solo esperara ver un simple diseño. No se trata de un espacio, se trata de un mensaje. En su mente esos trazos se unían y se convertían en un manifiesto del futuro que deseaba construir. Su decisión era firme y Miguel, sintiendo una nueva oleada de confianza, se preparaba para compartir su propuesta. El empresario cruzó su mirada con la de Miguel, como si evaluara cada palabra que estaba a punto de salir de su boca. Había llegado el momento de soltar su visión ante los presentes. La sala absorbía el aire, el tiempo parecía congelarse. Miguel respiró profundamente y se dispuso a presentar su idea como si la propia esencia de su ser estuviera en juego. Mientras ponía en marcha su exposición, un murmullo cauteloso comenzó a recorrer la sala. Desde lo más profundo de su ser, entendía que esta era su oportunidad para forjar su camino. Pero en su interior, la sombra del empresario se alzaba como un recordatorio de los riesgos involucrados. ¿Lograría convertir su pasión en un legado? ¿Podría desmantelar la estructura del silencio que lo oprimía?
Esta presentación podría latir como un puente hacia su libertad creativa, pero a medida que se preparaba, una ominosa pregunta lo acechaba: ¿estaba preparado para la reacción que podría desencadenar? Las miradas se enfocaban en él, y todo dependía de su siguiente movimiento. El momento había llegado. Miguel, con la mirada fija en el rostro del empresario, sintió como la adrenalina le inundaba las venas. Cada palabra que iba a pronunciar no solo representaba su propuesta, sino la encarnación de su esencia. Este no era un simple esboceto de arquitectura, era un manifiesto de comunicación, un espacio donde la vulnerabilidad encontrara refugio y donde las conexiones humanas florecieran. Al iniciar su discurso, tenía una imagen vívida en su mente, el lugar que anhelaba construir. Describió la entidad de su propuesta a través de un lenguaje que navegaba entre la emoción y la razón. La sala se convirtió en un lienzo, las tonalidades de la luz natural, los sonidos de la vida urbana y la armonía de la innovación se entrelazaban en su narración. Con cada frase Miguel esbozaba un futuro que, aunque incierto, pulsaba con la promesa de lo posible. En un instante de revelación, decidió ser auténtico, dejando al descubierto su historia personal. Contó cómo a lo largo de su vida, había sentido que su voz se atenuaba en una sociedad que priorizaba la conformidad sobre la individualidad. Cada tropiezo, cada oportunidad perdida, se convirtió en un testimonio real de su compromiso con el cambio. Era su manera de ser vulnerable ante aquellos que podrían darle la oportunidad de transformar su visión en realidad. Al hacerlo, Miguel se despojó de la coraza del arquitecto que solo presentaba diseños, se convirtió en el narrador de su propia búsqueda de voz. El empresario, al principio escéptico, comenzó a cambiar su expresión. Miguel reconoció en sus ojos una chispa de interés. Sin embargo, también percibió escepticismo. Cada gesto sutil de su interlocutor se transformaba en un puzzle que debía resolver. Miguel se centró en esa interacción, adaptando su discurso, apuntando a los miedos del empresario hacia el riesgo y la inversión. La lógica y la emoción se mezclaban mientras enfatizaba el impacto que un espacio como el que proponía podría tener no solo en sus vidas, sino también en la imagen de la empresa, un legado de innovación y humanidad. A medida que avanzaba, un eco distante de dudas regresó a su mente. ¿Acaso su fuerza era suficiente para resonar en un mundo que aparentemente se había conformado con el ruido? Recordó las luchas de otras personalidades creativas que habían desafiado la norma y triunfado. Su determinación se avivó al pensar en cada una de esas historias de resiliencia. Estas no eran solo anécdotas, sino faros de motivación que guiaban su progreso, fortaleciendo su resolución de no rendirse. Los murmullos continuaban en la sala, pero ahora sonaban diferentes. Aunque la incertidumbre persistía, Miguel se sentía más fuerte, más decidido. Había comenzado a influir en el ambiente, a modelar la percepción de quienes lo rodeaban. La conversación no giraba solo en torno a la estructura física de su proyecto, sino sobre su esencia, su espíritu. El momento culminante llegó cuando Miguel hizo una pausa, escaneando el rostro de cada asistente. La pregunta que antes lo había atormentado, ¿está preparado para la reacción?, se disipó. Miguel había hablado con su verdad, y esa autenticidad había comenzado a romper barreras. Mientras finalizaba su intervención, una sensación de ansiedad transformada en entusiasmo lo invadió. La balanza ahora pendía a favor de su mensaje. Pero el empresario, aún con una mirada inquisitiva, formuló una pregunta incisiva que hizo retumbar el aire: ¿estás dispuesto a respaldar esta visión en la práctica, asumiendo todo riesgo que conlleva? Miguel, sintiendo una mezcla de desafío y determinación, sabía que la respuesta sería crucial. Este escenario se había convertido en un campo de batalla para su futuro, un cruce decisivo en su carrera. Con la voz firme se preparó para responder, sabiendo que su respuesta definiría no solo su proyecto, sino su propia narrativa personal. Fue ese instante el que podría desatar toda una nueva era de posibilidades, o marcar su caída en la lucha por ser escuchado. Miguel cerró los ojos por un breve instante, sintiendo que el aire de la sala se volvía denso, casi palpable. La pregunta del empresario resonaba en su mente, curiosamente liberadora y aterradora al mismo tiempo. Su voz, cuidadosamente modulada durante toda la presentación, ahora buscaba la forma de manifestar la convicción latente en su interior. «Estoy dispuesto a asumir el riesgo», respondió finalmente, cada palabra asumiendo el peso de una promesa. El verdadero valor de un proyecto como el nuestro no reside solo en su ejecución o en sus bases materiales, sino en la capacidad de transformar vidas. Y eso, señor, es algo por lo que valdría la pena arriesgarse. El empresario lo observó con atención,
pero Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su esfuerzo por ser persuasivo, la lucha interna del otro seguía presente. Aquel hombre, con su mundo edificado sobre cimientos sólidos de cifras y balances, aún dudaba de la propuesta que desafiaba lo convencional. Miguel sintió la necesidad de actuar, de llevar su mensaje más allá de las palabras. De repente, tuvo una idea. Mientras su mente trabajaba a toda máquina, decidió proponer un primer paso, un pequeño compromiso que pudiera abrir la puerta a un entendimiento más profundo. Propongo que hagamos un proyecto piloto. Un espacio temporal, un enfoque innovador que nos permitiría ver de qué manera esta visión puede cobrar vida antes de tomar decisiones mayores. No requeriría de una inversión enorme, y podría ser un campo de prueba. No hay mayor forma de arriesgarse que a través de nuestros propios pasos. Sintió como la energía del entorno cambiaba. Los murmullos que antes parecían confusos, ahora giraban en torno a su idea. Había despertado un interés genuino, había creado una fuga en la armadura del escepticismo. Esa luz de conexión que había descrito anteriormente comenzó a brillar, y con ella, su propio sentido de identidad como arquitecto y narrador de esta historia. En el fondo de su mente, la voz de la duda aún susurraba, pero esta vez Miguel eligió ignorarla. Sabía que el verdadero desafío no era solo convencer al empresario sino demostrar su propia valía en la práctica. Era un reto que podía forjar un nuevo capítulo en su vida, ese en el que no solo diseñaba espacios, sino que creaba experiencias. Mientras la conversación flotaba entre los asistentes, Miguel sintió como una nueva estrategia comenzaba a formarse dentro de él. La autenticidad que había mostrado se convertía en su mayor aliado. Ya no solo hablaba de su visión, sino que estaba comenzando a ser la encarnación de ella. Esta verdad personal comenzaba a reflejarse en su forma de interactuar, de negociar y de luchar por su derecho a ser escuchado. Sin embargo, esa chispa de optimismo se tornó nublada cuando el empresario finalmente habló. Me gusta la idea del proyecto piloto, pero hay algo más que debo preguntarte. En su voz había un atisbo de desafío, como si hubiera anticipado, durante años, un instante como este en su vida. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. La incertidumbre lo abrazó nuevamente y la promesa del nuevo comienzo en la que había comenzado a soñar quedó suspendida en el aire. Era un recordatorio de que cada paso que daba hacia adelante traía consigo el peso de decisiones pasadas y una expectativa de riesgo que no podía evitar. ¿Qué harías si fracasas? La pregunta contenía un eco de su propia historia, un reflejo distorsionado de su propia lucha interna. La respuesta no era sencilla y sabía que a partir de ese momento, el camino hacia su transformación se complicaría aún más. Alzando la mirada, Miguel se dio cuenta de que la batalla no sería solo contra el empresario, sino contra sus propios miedos y la posibilidad de la derrota. El próximo instante definiría no solo su proyecto, sino su fortaleza personal. Con un valor renovado, se dispuso a enfrentar no solo las repercusiones de su propuesta, sino el desafío más grande de todos, el enfrentamiento con su propia percepción del fracaso. La pausa colmó la sala de tensión. La respuesta estaba a punto de convertirse en el origen de una historia transformadora, o en el principio de su caída. Miguel tomó una profunda respiración y permitió que el silencio lo envolviera. La pregunta tan cargada de significado puso a prueba cada inseguridad que había guardado desde el inicio de su carrera. ¿Qué harías si fracasas? La respuesta podía definirlo, no solamente ante el empresario, sino ante sí mismo. Centró su atención en la voz interior que tantas veces había dudado de su capacidad. Esa voz que le recordaba las noches en vela, revisando planos y buscando inspiración en las sombras de un pasado más oscuro. Pero estaba cansado de dejar que el miedo lo controlara. No iba a permitir que su historia se dictara por lo que podría salir mal. Con determinación, se dirigió hacia el empresario. Si fracaso, comenzó, seré la primera persona en aprender de esa experiencia. Entiendo que la arquitectura no solo es construir estructuras, es levantar sueños, y cada fracaso es una oportunidad para reinventarse. Sintió como esas palabras, pronunciadas con firmeza, comenzaban a llenarlo de una energía renovada. Imaginar el fracaso como un maestro y no como un enemigo se convirtió en una revelación. Miguel se dio cuenta de que en su interpretación del riesgo, había olvidado añadir la vital importancia de la experiencia. Fue un instante de claridad que cambió su perspectiva. Cada obstáculo podría llevarlo más cerca de su ideal profesional. Así que si es necesario caer, caeré, continuó, permitiendo que su voz resonara con confianza. Me levantaré, analizaré lo sucedido y ajustaré el rumbo.
No tengo miedo a la caída, tengo miedo a no intentarlo. Aquellos conceptos que tanto le habían costado construir, comenzaron a formar parte de su identidad. Era su momento de definirse, era su derecho a ser audaz. Al observar al empresario, notó que su expresión se suavizaba, como si la dinámica del diálogo se transformara. Se dio cuenta de que no solo estaban hablando de un proyecto, estaban discutiendo la esencia de la perseverancia. Miguel entendió que la transformación no era solo profesional, sino profundamente personal. Los murmullos en el ambiente se intensificaron, la gente prestaba atención. Miguel había capturado su interés, no solo con su propuesta, sino con su vulnerabilidad expuesta. Había creado una conexión real con sus oyentes, revelando que los sueños requieren fe y esfuerzo. Esa revelación lo convirtió en un líder, incluso ante la incertidumbre. Mientras continuaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Miguel comprendió que tenía una habilidad especial para contar historias a través de sus diseños, y esa narrativa debía mantenerse viva, incluso en los fracasos. Fascinado por la idea, se imaginó proyectos fallidos transformándose en lecciones valiosas que darían forma a sus futuros éxitos, pero, a pesar de su empoderamiento, una pequeña sombra de duda permanecía. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que vendría después? ¿Sucumbiría a la presión que podría generar un fracaso? Volviendo su atención al empresario, se encontró deseando que el diálogo se mantuviera en esta sinergia. En ese punto, sintió un impulso por invitar a todos a ser parte de su visión. ¿Qué tal si todos vemos esto como una aventura? Un viaje donde exploramos las posibilidades, donde cada error se convierte en un peldaño hacia el éxito. La energía que había construido era palpable, la sala ahora vibraba por la anticipación de los cambios. Mientras la conversación avanzaba hacia el proyecto piloto, Miguel se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un contrato. Estaba enfrentando su vulnerabilidad, desmantelando los muros que había levantado. Al compartir su historia y su disposición a aprender, había encontrado un nuevo propósito personal. Sin embargo, mientras la sala aplaudía, un pequeño golpe en su pecho le recordó que el verdadero viaje apenas comenzaba. La inquietud de lo desconocido quedó grabada en su mente. Su historia no solo era una lucha contra el miedo al fracaso, sino el camino hacia una transformación que podría llevarlo a lugares inesperados. Con el empresario finalmente mostrando un interés genuino, la pregunta pendía en el aire: ¿sería suficiente este nuevo enfoque para sellar un acuerdo? El desenlace de su ambición estaba al borde, y cada paso que daba lo acercaba un poco más al peligroso abismo del desengaño o a la gloria del triunfo. Miguel se encontró en una encrucijada. El periodo de incertidumbre había culminado en una oportunidad tangible. La sala de la gala, antes un mar de adversidad, ahora vibraba con la energía de la posibilidad. La propuesta del proyecto piloto había despertado un cambio palpable en el ambiente, y tenía la clara sensación de que su autenticidad resonaba con un público que finalmente comenzaba a escucharlo. Después de muchas noches de lucha interna y duda, el impulso de ser un arquitecto auténtico lo había conducido hacia un punto de inflexión. La mirada del empresario, una vez fría y calculadora, ahora mostraba destellos de curiosidad. Miguel sabía que había cruzado un umbral importante, no solo ante los otros, sino dentro de sí mismo. Su mente trabajaba rápidamente, desarrollando ideas concretas sobre su visión. El proyecto que había imaginado era más que una construcción física, era un símbolo de esperanza y resiliencia. Miguel visualizaba espacios donde la comunidad pudiera congregarse, donde las historias se entrelazaran y donde cada rincón del edificio hablara del viaje compartido de quienes habían sido ignorados. Estaré preparado para avanzar, reflexionó, no solo como arquitecto, sino como alguien dispuesto a transformar su entorno. Había comprendido que su verdadero compromiso era abrir puertas y crear conexiones que antes se habían mantenido cerradas. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel sentía que se reafirmaba en su propósito. Se dirigió nuevamente a la audiencia, esta vez con una nueva confianza. Este proyecto no es solo mío. Es en su esencia un espacio para todos nosotros, es un acto de amor hacia nuestras voces y nuestras historias. Los invito a ser parte de esta construcción no solo con recursos, sino con su compromiso y coraje. La sala, que hace un momento había estado llena de tensiones, ahora se sumía en un mar de murmullos de aprobación. Miguel podía sentir las miradas de aquellos que alguna vez se sintieron invisibles e irrelevantes. Eso lo motivó aún más, estaba allí para ser la voz de tantos y para demostrar que el miedo, aunque real, podía transformarse en acción. El empresario se levantó, atrayendo la atención de Miguel. Estoy dispuesto a desarrollar un proyecto piloto.
Pero necesito saber que estás listo para liderarlo, a pesar de las incertidumbres y las dudas que puedan surgir. Aquella pregunta resonó en su mente con más fuerza que nunca, desnudando la esencia de su viaje. Prepárate para los fracasos, Miguel. Está bien caer, pero lo relevante es levantarse y aprender, murmuró para sí mismo, y con esta claridad interna, encontró el valor para mirar de frente al empresario. Estoy listo para asumir el liderazgo y los riesgos que conllevará. Entiendo que cada error será una lección y cada lección, un paso hacia el éxito, respondió con voz firme. Los aplausos estallaron en la sala. Miguel se sintió alzado por la energía del momento. No solo iba a crear un espacio físico, iba a iniciar un diálogo que cambiaría su comunidad. Las experiencias que antes lo habían atado a la inseguridad ahora servían como los cimientos de su futuro. La idea de un futuro iluminado por su autenticidad se convirtió en el faro de su viaje. Había subido desde una identidad marcada por el miedo hacia una imagen de competencia. Miguel, el arquitecto que había soñado, estaba listo para alzar su voz y ocupar su lugar, no solo en la profesión, sino también en su vida. Mientras la noche continuaba y los invitados discutían sus ideas y planes, Miguel sintió cómo se fortalecía su sentido de pertenencia. La sensación de haber desmantelado las barreras que una vez lo definieron lo llenó de satisfacción. Sabía que el camino por delante sería desafiador, pero ahora contaba con el apoyo de aquellos a quienes había inspirado. En ese momento Miguel comprendió que la gala no solo había sido un evento social, sino un verdadero catalizador de su transformación personal y profesional. Este es solo el comienzo, pensó, mientras la emoción de su logro inicial lo llenaba de energía para seguir adelante. La arquitecto dentro de él estaba despierta, y el futuro que había imaginado empezaba a tomar forma. El desenlace de su ambición ya no era incierto, había tomado forma ante él, construido sobre la base de su coraje. Miguel había conquistado la verdadera esencia del liderazgo, la habilidad de ser auténtico en un mundo que a menudo silencia. Así, con confianza sólida y competencia reconocida, Miguel se adentró en su nuevo capítulo, un arquitecto no solo de edificios, sino de sueños colectivos. Ahora, queridos espectadores, es el momento de ser parte de este viaje transformador. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.